Ahora, les pregunto yo, ¿solo basta la fe y la gracia? No, claro que no, no basta la fe y la gracia, porque la fe y la gracia necesitan una cosa muy importante: conocer la voluntad de Dios, del Eterno, y hacer justicia. Vean este pasuk, Romanos capítulo 5, verso 20. Vean Romanos 5, 20. Dice ahí Rab Shaul: pero la Torá se introdujo para que el pecado abundase, Baruch Hashem. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Les pregunto yo, ¿la gracia existe sin Torá? ¿Se dan cuenta cómo no existe gracia sin Torá? Otra vez volvamos a leerlo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, para todos aquellos que enseñan que existen dos periodos, la ley y la gracia, quiero con todo el amor de mi corazón decirles que se equivocan. Porque no es cierto. La gracia no existe sin Torá, pero la Torá tampoco existe sin gracia. Entonces, si entendemos este pasaje, en realidad nos va a ayudar a entender un concepto muy importante. Existe la Torá, esto es la voluntad del Eterno, la instrucción, y sobre de ella la fe, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Eterno. Entonces es primero la palabra del Eterno, la Torá. Arriba de ella, ¿qué es? La fe, y arriba de la fe, la gracia. Aleluya. Otra vez, para que exista la gracia necesitamos primero la base sólida de la Torá, de la instrucción divina. Arriba de la Torá, una vez que la persona la oye, lo que tiene es emuná, fe. Y una vez que tiene emuná y fe, puede entonces adquirir la gracia. Y es un ciclo. ¿Quieren ustedes más gracia? Necesitamos más Torá. Y luego entonces fe. Y luego entonces adquiriremos gracia. ¿Quieren más gracia? Torá, emuná y gen. 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 ¿Lo pueden decir más rápido? Es inverosímil pensar que la gracia existe sin Torá. La fe sin Torá. O la Torá sin gracia. O la Torá sin fe. Son tres elementos inseparables. Entonces, todo esto que les he platicado es cíclico, ¿verdad? Entonces, desde luego que la palabra del Eterno. Y ojo, recordemos que cuando yo hablo de Torá, ¿quién es la Torá viviente? ¿Quién es la palabra viva? Yeshua Mashiach. Él es el ejemplo, él es la Torá viviente. De tal manera que cualquier persona que deseche a ese Mesías está desechando a la Torá. Increíblemente. Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos 6, 14. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuál es el orden que está estableciendo Rabbi Shaul? ¿Está arriba la Torá de la gracia o la gracia arriba de la Torá? La gracia arriba de la Torá, según lo que yo he explicado. Entonces, observen bien este pasaje. Dice, pues no estáis bajo la Torá, sino bajo la gracia.
¿Qué hay en medio de la gracia y la Torah? La emuná. Pero ¿se puede obtener emuná sin Torah? ¿Se puede obtener gracia sin Torah y sin fe? Hay mucha gente que piensa porque por guardar Torah, guardar Misbot, guardar Shabbat, eso les da precisamente el acceso al Olam Abba. Se equivocan. Porque eso de nada sirve sin justicia y sin misericordia, y eso lo debe de dar necesariamente la Torah. Ahora, este pasaje que yo estoy leyendo ahorita con ustedes, yo lo expliqué a detalle en un estudio que está también en el portal de Judíos Mesiánicos, mesiánicos.com, que se titula "No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia". Hay dos palabras que se traducen al español como bajo, dos vocablos griegos. Uno es upo y otro es en. En y upo tradujeron al español como bajo. ¿Cuál es la diferencia entre upo y en? Upo significa literalmente estar debajo de. Esto es, si yo tengo un control aquí, mi mano está upo el control, ¿verdad? Pero ¿qué significa estar no upo, sino en? Que es una preposición también, ¿cómo se llama? Griega. Ya no es estar debajo, sino es estar dentro de. Sin embargo, tanto upo como en algunos pasajes lo tradujeron igual, como bajo. Hay un pasaje en Romanos capítulo 6, verso 14. Precisamente lo acabamos de leer, Romanos 6, 14. Ahí las dos veces dice upo. ¿Ok? Entonces, confirma lo que yo estoy diciendo. La Torah está debajo de la gracia. Con eso ya quedó clarísimo. Pero vean 1 de Corintios capítulo 9, verso 21. 1 de Corintios 9, 21. Dice ahí la escritura: a los que están sin Torah, como si yo estuviera sin Torah. Hasta ahí parece que Rabí Shaul dice que él no tiene Torah. Pero ¿ustedes creen que Rabí Shaul estaba sin Torah? No es cierto. Ahí mismo lo aclara. No estando yo sin Torah del Eterno, sino bajo la Torah ¿de quién? De Mashiach. Pero hay un error en la traducción de la Reina Valera. ¿Por qué? Porque cuando dice ahí, sino bajo la ley de Mashiach, no es upo, sino es en. Entonces voy a volverlo a traducir. A los que están sin Torah, como si yo estuviera sin Torah. No estando yo sin Torah del Eterno, sino en la Torah ¿de quién? De Yeshua. Y en este estudio que les acabo yo de exponer, tengo un cuadro en el cual una persona, cuando está debajo de la Torah, a final de cuentas está siendo perseguida. Y lo puedo ilustrar yo con esto. Hay una frase que se utiliza coloquialmente para todas aquellas personas que delinquen la ley humana. Y sale el comisionado y lo que dice es que todo el peso de la ley caerá sobre de ellos. ¿Qué está ejemplificando? Que la gente vive fuera de la ley, luego entonces está la ley sobre de él. ¿Sí se dan cuenta? Está la Torah o la ley humana sobre de él. Entonces dice Rab Shaul que no está debajo de la Torah, sino él está dentro de la Torah. Porque solamente el que está dentro de la Torah puede tener emuná y luego entonces tener gracia. Aleluya. ¿No pueden decir ustedes aleluya? Ahora, no lo estoy explicando esto tan a detalle. Les invito por favor a que vayan al portal mesiánicos.com para que puedan encontrar este estudio. Entonces, pero lo que nos debe de quedar claro es que la Torah nos lleva a la emuná y la emuná nos lleva al gen. Dícholo en palabras al español, la ley nos lleva a la fe y la fe nos lleva a la gracia. Aleluya. Otro tema muy importante es la gracia comienza en la Torah, que ya lo he explicado, pero quiero volverlo a retomar. La palabra Torah, entonces, como ustedes saben, su correcta traducción al español debería de ser instrucción. Sin embargo, al español la tradujeron como ley. Ahora, esta palabra Torah, en su acepción más estricta, solamente se refiere a los 5 primeros libros de Moshe. Esa es la acepción más estricta. Sin embargo, todas las sagradas escrituras, las Kitbei Kodesh,
en su sentido amplio, son Torah del Eterno. Tanto el Brit Hadashah como el Tanaj en sus tres partes. Torah, Nevim y Ketuvim. Tan es así que el mismo libro de Ezequiel, ¿cuántas cosas no habla al respecto del servicio dentro del Beit Hamikdash?